Amén. Gloria sea al Señor. Bendecida mañana, mis amadas hermanas. Vengamos a la presencia de nuestro amado Señor y Él sea en esta mañana guiándonos a través de su hermosa y bendita palabra. Amado Rey del universo, en esta hermosa mañana, Señor, nos presentamos delante de tu presencia divina, Señor, dándote gracias, Padre, por haber, Dios mío, abierto nuestros ojos, poder, Señor, levantarnos de la cama y poder estar aquí en tu presencia para una vez más, Señor, oír tu palabra, Padre, lo que tú tienes para cada una de nosotras, Señor, como lo hablas, Señor, en tu hermosa escritura, Padre, que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Señor, queremos hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, que podamos, Dios mío, ser esas mujeres obedientes, Padre, que podamos cumplir, Señor, y llevar a cabo tu palabra en nuestra vida, que se pueda reflejar, Señor, esas nuevas criaturas, Padre, que tú estás transformando, que tú estás limpiando, que tú estás, Señor, haciendo maravillas en nuestra vida, porque nadie más lo sabe hacer más que tú, Señor. Tú eres el que nos perdona, tú eres el que nos limpia, el que nos ama, Señor, el que nos trae a ti, el que nos ha llamado, Señor, para estar ahora en tu presencia y poder estar, Señor, disfrutando estas bendiciones que tú tienes para cada una de nosotras, mi amado. Te ruego tomes el control, Señor, en estos momentos que se dará, Señor, la enseñanza de tu palabra, que tú tomes el control de las redes, Señor, que seas tú, Señor, en nuestros labios, Padre, que seas tú, Señor, el que dé la sabiduría y el entendimiento, Señor, para comprender, Señor, tu escritura, lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. Abre nuestro entendimiento, Señor. Ábrelo, Padre. Danos sabiduría a cada uno, Padre, que tú estés aquí con nosotros. Tú eres el invitado de honor, Señor. Invitamos a que aquí estés con nosotros, que te quede con nosotros, Señor. Toma, por favor, estos minutos, estos segundos que serán dedicados, Padre, para tu reino, para tu gloria, para tu honra, para tu alabanza, y que sea de bendición para toda persona que lo escuche, Señor, que sea hablando a ese corazón, Señor, que sea transformado, Padre, que sea cambiado, Señor, para tu voluntad, para que tú hagas tu voluntad en cada uno, mi amado Rey. Toda la gloria y la honra sea dada a ti, mi precioso Salvador, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenos días, amadas hermanas. Gracias al Señor. Estamos aquí un día más. El día de hoy vamos a ver acerca de la voluntad perfecta y soberana de Dios. Nos dice en el libro de Romanos 12:2, no se molden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de vuestra mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Qué es la voluntad de Dios? El primer aspecto se conoce como voluntad decretal soberana. Esta es la voluntad definitiva de Dios. Viene del reconocimiento de la soberanía de Dios. Esta expresión de la voluntad de Dios se centra en el hecho de que Dios soberanamente ordena todo lo que sucede. No hay nada que suceda que esté fuera de la voluntad soberana de Dios.
Efesios 1:11 dice, Dios es el que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, porque Dios es soberano. Su voluntad no puede ser frustrada, no ocurre nada que sea más allá de su control. Aquí nos da a entender que el Señor tiene el poder, porque precisamente es soberano, es que Él tiene el máximo poder, Él es la máxima autoridad, Él se gobierna a sí mismo sin estar sometido a nadie. Él hace lo que es su voluntad. Y nos damos cuenta aquí, ¿verdad? Que como lo dice Efesios 1:11, que según el designio de su voluntad suceden las cosas. Esto quiere decir que en, en algunas ocasiones, si nosotros, ¿verdad? Queremos algo, deseamos algo, pues el Señor va a hacer lo que Él ve que es bueno, lo que es mejor, porque Él conoce, sabemos que Él conoce el presente y conoce el futuro. Tiene en sus manos todo el poder y Él sabe todas las cosas, ¿verdad? Él tiene control de todas las cosas, Él las controla, Él es soberano, como nos dice, Él tiene el poder y pues en Él solamente va a hacer su voluntad como Él lo decide, porque pues a nuestro Dios nadie le da consejos. Él hace lo que Él ve que está bien, Él lo va a hacer. Él va a hacer lo que Él ha decretado, lo que es su voluntad. Bueno, la voluntad perfecta de Dios describe la actitud de Dios y define lo que es agradable a Dios. En Primera de Timoteo 2:4, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esta es precisamente la voluntad perfecta de Dios. Él quiere que todos los hombres, y cuando dice hombres, pues no se está refiriendo solamente a, al sexo masculino, sino que está englobando hombres y mujeres que, que sean salvos y que vengan a ese conocimiento de la verdad. Esta es la voluntad de Dios, para eso Él apareció en este mundo, para eso Él vino, para eso Él fue enviado, para salvación de nuestros pecados. Esto es lo que el Señor anhela en su corazón, que los hombres sean salvos, que vengan a ese conocimiento, que es la palabra del Señor, que es la verdad. Y como dice su palabra, que la verdad nos hará libres, ¿verdad? Y por eso el Señor quiere que vengan el ser humano, las personas, a ese conocimiento de su palabra. Aquí también nos habla en segunda de Pedro 3:9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En los versículos finales de este versículo precisamente dice, no queriendo que ninguno perezca. Esto sigue siendo la voluntad del Señor, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto es lo que el Señor le ama que suceda, que pase, que se arrepientan, que vengan a ese arrepentimiento genuino, a ese conocimiento de su palabra, que las personas puedan reconocerlo, que Él es el Salvador, que Él es el único que puede perdonar los pecados y que fuera de Él no hay salvación. Eso es lo que nuestro amado anhela, que suceda, que pase. Sabemos que
precisamente la prioridad de Dios es su reino. Eso es lo que el Señor ama, eso es lo primero para Él, que las personas vengan a Él, estén con Él. Ese es el anhelo del corazón del Señor. Y aquí nos lo habla en Mateo 6:33, con respecto a la prioridad de Dios. Nos dice más, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El Señor tiene en primer lugar que se busque su reino, que se busque a Él, que busquemos las cosas de arriba, que busquemos a donde Él está, que busquemos al Señor, ¿verdad? Dice aquí, buscad primeramente, y lo pone así como en primer lugar, ¿no? Esto es importantísimo, que busquemos primero el reino de Dios y su justicia. Lo que a nosotros nos interesa, pues si nosotros, ¿verdad? Precisamente nos interesa el reino del Señor y estamos buscándolo y estamos ahí nosotros, ¿verdad? Buscando ese reino de Dios. Entonces tenemos, dice que como tenemos una puerta abierta para las cosas que el Señor va a enviar para nosotros, esas bendiciones, porque si nosotros buscamos ese reino de Dios, dice que todas las cosas van a ser añadidas. Es algo que primero nosotros tenemos que hacer, que es buscar, ¿verdad? Su reino para que, pues, de esa manera nosotros tenemos como que el derecho de pedir y ser bendecidos, porque estamos en lo que el Señor anhela, estamos en lo que Él ama, estamos haciendo lo que Él quiere que hagamos, ¿verdad? Si una persona se interesa o vemos que nosotros nos interesamos en sus cosas, pues las comparte, ¿verdad? Él comparte lo que tiene porque ve ese interés, ve que amamos lo que Él ama. Y qué bonito es, ¿verdad? Cuando nos interesamos, hermanas, en el reino de los cielos, cuando el Señor ve que nosotros estamos haciendo lo que Él quiere que hagamos. Él se goza, Él nos bendice y Él lo dice muy claro. Si tú buscas mi reino y mi justicia, entonces yo te voy a dar, yo te voy a añadir lo que tú estás necesitando. Todo va a venir por añadidura, porque tú estás amando y estás haciendo lo que yo quiero que hagas. Entonces tenemos grandes bendiciones, ¿verdad? Con el Señor. ¿Cómo podemos conocer la voluntad de Dios? Estos tres pasos son muy importantes. Eh, en primer lugar, lo podemos conocer estudiando su palabra. Si nosotros estudiamos la palabra del Señor, porque una cosa es leerla y otra cosa es estudiarla o escudriñarla. Si es una manera muy diferente. Entonces el Señor nos dice que estudiemos su palabra, ¿verdad? Porque a través de la palabra el Señor nos va a ir hablando y vamos a ir conociendo cuál es su voluntad, qué es lo que a Él le agrada. Conociéndolo solamente podemos nosotros ver lo que el Señor le agrada y lo vamos a hacer por medio de su escritura, de su palabra. Y como número 2 es pasando tiempo con Dios, que es precisamente en la oración donde nosotros conocemos al Señor como es, su carácter, vamos nosotros teniendo esa comunión con Él para poder tener, ¿verdad? Esa intimidad con el Señor, es pasando tiempo con Él. Solamente es la única manera de que nosotros vamos a ir conociendo la voluntad del Señor. Y número 3 es siendo guiados por el Espíritu Santo. Esto es tan importante también, eh, que seamos guiados por el Espíritu de Dios, por su Espíritu, ya que Él nos dirá lo que
lo que conviene hacer. El Espíritu Santo nos va a dirigir, nos va a guiar en las cosas que nosotros vamos a hacer. Vamos a sentir si sí se va a hacer, si no se va a hacer, si no es correcto, si me tengo que ir, si me tengo que esperar. Vamos a tener esa guianza, no nos vamos a ir a ciegas caminando, sino que el Señor va abriendo, ¿verdad? Ese camino, Él va dirigiéndonos nuestros pasos, Él va haciendo su voluntad en nosotras, porque dejamos que el Espíritu Santo nos hable, nos guíe. Y eso también es importante, que cuando Él hable a nuestra vida, nosotros podamos obedecer. Porque muchas veces se nos habla, pero si nosotros no ponemos atención, pues vamos a fracasar, vamos a hacer las cosas no de acuerdo a la voluntad del Señor. Entonces la importancia, ¿verdad?, de que al momento que nosotros oigamos la voz del Señor, o Él pone en el corazón de nosotros lo que es agradable, entonces vamos a saber que pues, el Señor está guiándonos, está dirigiéndonos, y que lo que vamos a hacer pues está correcto. Siempre el Señor nos va a hablar, siempre Él va a dirigir, siempre. Y si el Señor ha empezado a hablar en nuestros corazones, ha empezado a poner algo ahí, ¿verdad? De lo que a lo mejor se esté haciendo, y empezamos a sentir que esto no viene de Dios, no le agrada a Dios, pues hay que hacer caso, ¿verdad? Porque su Espíritu Santo siempre, siempre va a redarguir, siempre va a dirigir, y no nos va a dejar solas. Los cristianos que confían y obedecen al Señor anhelan andar en su voluntad y hacer lo que es de su agrado. Siempre las personas que obedecen al Señor, ¿verdad? Dice que anhelan andar con Él, anhelan hacer su voluntad, y que le agrade, o sea, se cuida de no hacer lo contrario de la voluntad del Señor. Siempre van a tener ese cuidado, ¿verdad? 3 aspectos de la voluntad de Dios. Para que podamos considerar la obra que el Señor hace en el mundo y cómo cumple su voluntad, tenemos que comprender los 3 aspectos de su voluntad. La voluntad de Dios predestinada. Algunos eventos han sido predestinados por el Señor, y nada ni nadie puede cambiarlos. Aquí vemos un ejemplo en la palabra del Señor. Nos dice, uno de los pasajes más claros es el que relata la forma en que Jesús habló sobre la voluntad de Dios cuando estaba orando en Getsemaní. En Mateo 26:39, Él dijo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. ¿A qué se refiere la voluntad de Dios en este versículo? Se refiere al soberano plan de Dios que tendría lugar unas horas después. Esta era la voluntad del Señor, que su Hijo padeciera, que su Hijo sufriera, ¿verdad? Esos momentos tan dolorosos que venían. El Señor ahí orando en el Getsemaní es donde Él sintió toda esa carga, todo ese peso del pecado. Ahora sí que él estaba sintiendo en su carne, en su cuerpo, todo aquello, todo el pecado del mundo estaba siendo concentrado en su cuerpo del Señor. Estaba él sufriendo todo eso, y él estaba orando, él estaba clamando al Padre, él estaba ahí, él estaba sintiendo algo tan fuerte que nosotros no nos podemos imaginar lo que él estaba ahí padeciendo, lo que él estaba ahí sufriendo por cada una de nosotras. Y él dice,
que se haga la voluntad del Padre, no la mía. Él decía, Padre, pasa de mí esta copa, pásala, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Sabemos que el Señor ya tenía, ¿verdad?, determinado lo que iba a pasar, a lo que vino nuestro Salvador, a lo que Él vino a esta tierra. Él vino a morir por nosotros, por nuestros pecados, para que nosotros hoy podamos ser salvos y disfrutar, ¿verdad? Todo lo que hoy se disfruta al conocerle a Él. Entonces era necesario que Él pasara por esto, aunque el Padre le dolía también todo lo que su hijo padecería, todo lo que iba a suceder, todo lo que iba a pasar. Pero era necesario que sucediera por cada una de nosotras. Recordemos como dice Hechos 4, 27 y 28, Él nos dice, porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera, de modo que la voluntad de Dios era que Jesús muriese. Este era su plan, su decreto. No había cambios, por lo que Jesús se inclinó y dijo, aquí está mi petición, pero haz lo que sea mejor. Aquí tenemos la voluntad soberana de Dios. Jesús entrega, ¿verdad?, su petición, pero Él se pone a las órdenes de su Padre. Y qué mejor enseñanza que esta, que Él nos está dando, que siendo el Hijo de Dios, Él se somete a la voluntad de su Padre. Él no hace lo que Él quiere, Él hace la voluntad de su Padre, lo que ya estaba decretado, lo que ya estaba dicho, lo que ya estaba determinado, lo que el Señor hace, lo que Él cumple. Esto es hermoso saberlo, conocerlo, porque si siendo Él el Hijo de Dios obedeció, pues cuánto más nosotras, ¿verdad? Cuánto más nosotras. La voluntad de Dios moral. Esta puede ser descrita como los valores morales de Dios que son revelados en los 10 mandamientos y en otros pasajes de la Biblia. Esto enseña lo que debemos hacer o dejar de hacer para vivir como el Señor desea. Si escogemos obedecer los mandamientos de Dios, disfrutaremos las bendiciones de la obediencia. Si nos rebelamos en contra de las enseñanzas de Dios, sufriremos las consecuencias inevitables del pecado. Pero aquí el Señor sabemos que en su palabra, en los 10 mandamientos, tenemos, ¿verdad?, esa enseñanza de cómo nosotros vamos a vivir en esta tierra. Ahí el Señor nos rige, ¿verdad?, con su palabra, cómo es para que nosotros obedezcamos. Y como Él siempre, ¿verdad?, lo habla en su palabra y lo dice, yo pongo hoy delante de ti, ¿verdad?, lo que tú quieras hacer, porque el Señor no nos obliga, el Señor nos da esa libertad que nosotros escojamos lo que bien nos parece. En este caso, si obedecemos al Señor, pues sabemos que nos va a ir bien y vamos a tener puertas abiertas de bendiciones. O sea, el Señor dice, aquí está, te presento el bien y te presento el mal, y tú vas a escoger lo que a ti te agrada. Si tú escoges obedecer, vas a tener todas mis bendiciones, porque el Señor bendice al obediente. Pero si se opta por no obedecer, por hacer nuestra propia voluntad, por no estar bajo obediencia, pues bueno, lamentablemente vamos a recibir, ¿verdad?,
las consecuencias de nuestros pecados, de lo que hagamos, de nuestras desobediencias. Lo vamos nosotros a sufrir esas consecuencias de nuestra desobediencia. Y pues nuestro amado siempre procura que nosotros estemos bien, que estemos nosotras en esa bendición que Él tiene para sus hijos. La voluntad deseada de Dios se refiere a lo que desea para nuestra vida. Por ejemplo, quiere que andemos con Él en obediencia, mientras buscamos su dirección. Es en la Biblia en donde aprendemos quién es, lo que aprueba y la manera en la que quiere que vivamos. En la palabra del Señor es donde nosotros encontramos, ¿verdad? Su voluntad. Encontramos ahí cómo podemos nosotros caminar con Él, cómo agradarle, lo que Él aprueba y lo que Él desaprueba. Ahí en la palabra del Señor tenemos, ¿verdad? Y sus mandamientos, tenemos ahí su palabra, tenemos ahí cómo Él nos rige. Y si nosotros, bueno, como ya veíamos anteriormente, que si nosotros estudiamos, ¿verdad? Pues el Señor va a ir hablando en nuestra vida. El Señor va a ir abriendo, ¿verdad? Esos ojos espirituales y pues nosotros tendremos esa bendición, ¿verdad? De que podamos nosotros en verdad andar con el Señor y andar con el Señor precisamente es estar en obediencia, ¿verdad? Si andamos con Él, dice que debemos de andar como Él anduvo, debemos de hacer lo que Él le agrada si estamos con el Señor. Si estamos con Él, vamos a procurar ser agradables, obedecerle, que estamos con el Señor, ¿verdad? Y pues Él, ¿verdad? También pues nos va guiando, nos va dirigiendo y, y no, ¿verdad? Soltarnos de lo que es la palabra del Señor, porque ahí encontramos, hermana, todo lo que nosotros en verdad necesitamos, ahí está en la palabra del Señor, ahí está revelada es su voluntad, ahí está, ahí encontramos todo lo que nosotros necesitamos, ahí está. La voluntad personal de Dios tiene un plan personal para cada ser humano, el cual está dividido en 3 categorías. Primero, su voluntad intencional. Esto es lo que Dios ha planificado para nosotros. Sus planes existen mucho antes de que naciéramos e incluye el momento y lugar de nuestro nacimiento, la familia a la que perteneceríamos, las habilidades, talentos y dones que tendríamos, nuestra vocación y muchos otros detalles. Si ignoramos la voluntad del Señor y seguimos nuestro camino, nunca recibiremos la satisfacción que anhelamos, sino que seremos disciplinados por nuestro Padre Celestial. Vemos aquí cómo el Señor, ¿verdad? Ya tiene planificado todo, cómo Él en su soberanía, ¿verdad? Tiene todo bajo control. Él sabía cuándo nosotros naceríamos, a qué familia vamos a pertenecer, las habilidades que cada uno de nosotros tenemos, porque no es por nosotros que lo que sabemos o lo que Él por su gracia nos ha dado, sino que todo viene de Dios. Esos talentos que Él nos ha entregado, todo viene de Él, todo Él lo ha dado, esos dones tan hermosos.
todo viene de Dios, nada es nuestro, nada nos pertenece, todo es de Él y para Él. Y esto es tan bonito como el Señor, ¿verdad? Nos ha creado, como Él nos ha hecho, ¿verdad? Él tenía ya todo en un control, que a veces, pues en ocasiones a veces se piensa, ¿verdad? ¿Y por qué estoy aquí? ¿Y por qué vine a este mundo? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y nos preguntamos, pero el Señor, sabemos que Él ya tenía, ¿verdad? Esa voluntad intencional. Él ya había diseñado todo en nosotros, todo en donde íbamos a nacer, en donde íbamos a nacer. Él tenía ya todo listo de hecho dice la palabra desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Él ya conoce y sabe todo. Bueno, su voluntad circunstancial. Habrá momentos en nuestra vida en los que fallaremos y tomaremos decisiones equivocadas. Esto no es lo que Dios desea para nosotros. Sin embargo, no nos desecha, sino que continúa su obra en nuestra vida. Y pues es verdad, hemos tomado decisiones equivocadas, hemos fallado, nos hemos equivocado una y otra vez, pero por la misericordia del Señor, Él no nos deja, Él no nos ha desechado, sino que Él en verdad continúa con nosotras, acompañándonos en el proceso, acompañándonos en cada circunstancia que nosotros estamos viviendo, pasando. Ahí está el Señor. No porque le fallamos, ¿verdad? Y no porque nos equivocamos, Él nos deja, sino que Él está ahí como lo que es, ¿verdad? Él está ahí, Él nos ama tanto que Él continúa ahí con nosotros. Ahí está el Señor. Él se muestra en nuestra vida y lo vemos. Como dice la palabra, que aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Pero nuestro Dios es fiel. Él, Él está ahí. Por amor está ahí con nosotros, porque nos ama tanto. Su voluntad inmediata. No hay nada que podamos hacer para cambiar el pasado. Dios está con nosotros para dirigir el camino que, que transitamos en el presente. Nos habla en Santiago 4:14 y dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Nosotros no sabemos lo que va a pasar mañana, pero el Señor sí lo sabe. Y lo importante aquí es que Él tiene el control de todo. Él sabe lo que va a pasar hoy, lo que va a pasar mañana. Él lo sabe todo, lo que va a pasar en nuestra vida, ¿verdad? Y aquí pues nuestro Señor es que nos vaya guiando y dirigiendo en el camino que nosotros vamos caminando, vamos transitando, ¿verdad? En este presente, que ya lo tengamos a Él, ¿verdad? Que como nuestro guía, como el que ya no puede, o el que ya no podemos, ¿verdad? Nosotras estar sin Él, estar sin su presencia, estar caminando con nuestro amado. Yo siento que es lo más dichoso, lo más hermoso que cada una de nosotras pues, puede tener. Vamos a ver Romanos 12:2 y nos dice la palabra, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios,
agradable y perfecta. Nos dice, no os conforméis a este siglo. Nos advierte que el sistema del mundo, la cultura popular y la manera de pensar, la cual está en rebelión en contra de Dios, tratará de conformarnos a su patrón impío, y ese proceso debe ser resistido. En cuanto aquí la palabra, ¿verdad?, nos dice, nos conformes a este siglo. En otras versiones está que no nos amoldemos, ¿verdad?, a este siglo o a este mundo. En vez de siglo dice mundo. Y precisamente sabemos que nosotros estamos viviendo en un mundo que, bueno, muy, muy desordenado, bueno, viviendo sin Dios, ¿verdad? Cuando se vive sin Dios, el mundo vive a su manera, no vive bajo la voluntad del Señor, vive en rebeldía, vive en desobediencia. Tiene muchas cosas hoy, ¿verdad? Este mundo que atrae a las personas que no están, ¿verdad? Pues haciendo la voluntad de Dios, o que se descuidan, porque muchas veces se está viviendo, ¿verdad? O se está procurando agradar al Señor, pero todo lo que se ve, se oye, se vive. Y si uno tantito da lugar o flaquea en su fe, pues es tan así, tan rápido que el mundo puede absorber al cristiano si no se somete, ¿verdad?, al Señor. Entonces, precisamente, por eso nos habla el Señor, que no nos amoldemos, sí, que no nos acomodemos a como el mundo está viviendo hoy, que nosotros huyamos de todas esas atracciones, de todo eso que hoy se está viendo, cómo está desenfrenado, cómo hay hoy tantas cosas a nuestro alrededor, que tan solamente un pequeño descuido y pueden pasar muchas cosas. Pero el Señor nos dice, tú no hagas eso, tú detente, haz caso a lo que dice mi palabra, tú detente, tú estate aquí conmigo, tú búscame a mí, porque el mundo tratará de hacernos caer, tratará de que nosotros nos amoldemos a él, ¿sí? Pero sabemos nosotros que no somos de este mundo. Y como no somos de este mundo, no podemos correr junto con ellos. Tenemos que detenernos. Con la ayuda del Señor lo podemos hacer. Por nuestra fuerza, por supuesto que no. Pero con la ayuda del Señor lo podemos lograr. Nos dice aquí, nos va diciendo el versículo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esto es lo opuesto de ser conformado a este siglo. El campo de batalla entre el ser conforme al mundo y el ser transformado está dentro del entendimiento del creyente. Los cristianos deben de pensar de una manera diferente. Sabemos que tenemos precisamente una batalla en vuestra mente. Por eso el Señor nos dice que nos transformemos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues meditando en su palabra. Si nosotros estudiamos su palabra, nuestra mente va a ir cambiando, va a ser renovada. Ahí es donde el Señor nos dice que seamos transformados, que seamos cambiados, que vamos a ser renovados nosotros por medio de su palabra. Lo vamos a hacer. Yo recuerdo que al inicio de mi proceso, yo tenía una lucha tremendísima en mi mente. En mi mente. El enemigo ponía cosas en mi mente
Y hermanitas, yo no podía ni dormir. Yo no podía dormir. No tenía yo esa paz para descansar. Me la pasaba nada más pensando en lo que estaba pasando, en lo que yo estaba viviendo y en lo que aquella persona estaba haciendo. Y yo no tenía esa tranquilidad, esa paz, y tenía yo una lucha fuertísima en mi mente. Le doy gloria a Dios porque en verdad eh, en ese inicio se mandaban, hermanitas, unos audios, donde precisamente era para lo de la renovación de la mente. Y yo lo fui escuchando. Para todo yo lo escuchaba, o sea, cocinando, haciendo lo que estaba haciendo. Y empezaba a escuchar. Y fue algo tan sorprendente que cuando yo vine, o sea, yo misma me di cuenta lo que estaba pasando conmigo. Le di tantas gracias a Dios porque en verdad ese ejercitar mi mente, ese ejercicio que yo empecé a hacer, me ayudó tanto que pude yo disfrutar lo que en verdad tenía yo que disfrutar, que es estar con el Señor, que es lo que Él me estaba dando, lo que Él me estaba regalando en esos momentos. Que yo no tenía por qué estar pensando cosas, porque yo no tenía por qué estar ideando cosas. Yo las pensaba ahora sí que eso está pasando. Ya la ideé, ya la dije, ya pensé, y eso está pasando, y eso lastimaba mi corazón. Y pues precisamente eso es lo que el Señor nos quiere. Por eso nos dice a nosotros que nos renovemos, que nos transformemos en nuestra mente, porque el enemigo ataca tan duro ahí, en la mente, porque es algo que no se ve. Ahí pone cosas, en los pensamientos pone. Y lo difícil es de que muchas veces esos pensamientos lo hacemos como si estuviera pasando una realidad. Y esos son los pensamientos. Pero qué maravilla es cuando nosotros nos transformamos. Y hoy tenemos nosotros, ahora sí que, ¿cómo hacerlo? Que es estudiando su palabra. Porque ahí el Señor va renovando nuestra mente. También lo que es aprenderse los versículos. O sea, en vez de que estés pensando otra cosa, ve a la palabra y apréndete un versículo y repítelo. Y cuando venga el enemigo a traer, ahora sí, repréndelo con la palabra. Porque tienes la palabra, ya no va a poder. Hermanitas, yo le doy la gloria al Señor porque eso que yo no podía, el Señor me ayudó a que yo venciera. El Señor cambió mi mentalidad, transformó mi manera de pensar. Gracias a Dios pude dormir, pude descansar, pude ser feliz a través de la renovación de mi mente. Por eso es tan importante esto, que el Señor vaya renovando nuestros pensamientos, que en vez de pensar otras cosas, estemos pensando en la palabra del Señor, estemos en Él, estemos así que buscándole a Él, porque en Él vamos a hallar todo, en Él encontramos todo, en Él está todo. Y si Él nos dice aquí que nosotros vayamos renovándonos, pues es porque nos va a ir bien, vamos a estar mejor, vamos a estar dichosas, vamos a estar felices, vamos a estar contentas. Aunque alrededor de nosotros esté pasando un mundo de cosas, hermanita, nosotros vamos a ver de una manera diferente las cosas y vamos a declararlas. Y nos dice, transformaos. Para Pablo, esta transformación y renovación de vuestra mente toma lugar mientras vemos el rostro de Dios pasando tiempo en su gloria.
como nos dice 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Qué nos dice aquí? Que en la gloria del Señor nosotros vamos a ser transformados. ¿De qué manera? Pasando tiempo con nuestro amado. Estudiando su palabra, nuestra mente va a ir siendo renovada, va a ir siendo cambiada, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros vamos a comprobar, vamos a ver que sí es cierto, ¿verdad? Que en el Señor su perfecta voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Nos dice, bueno, Dios tiene buenos deseos para usted, no quiere su destrucción, le ama y espera pacientemente que su corazón se vuelva a él. Dios es bueno todo el tiempo, agradable. La voluntad de nuestro Dios le será agradable. Sabrá que la mejor forma de pasar por un valle de sombra de muerte será entre sus brazos. Nos deleitamos en su presencia perfecta. Dios no se equivoca, no comete errores. Su naturaleza es simplemente perfecta. Por tanto, no hay nada que nuestra limitada humanidad pueda discutir con el arquitecto de todas las cosas. Nosotros somos finitos, Él es infinito. Gloria al Señor. Mientras somos transformados desde adentro, la prueba es evidente. En Él, en el exterior, mientras otros puedan ver la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, por medio de nuestra vida. Qué lindo es esto, hermanita, cuando se puede dar, ¿verdad? Por medio de nuestro testimonio, que el Señor ha hecho ese cambio en nosotros. El Señor ha cambiado nuestra vida. Dice que lo van a ver las personas, lo van a ver que en nosotros está pasando algo, ¿verdad? Que en nuestro rostro aún lo va a reflejar, nuestra actitud lo va a reflejar, porque estamos con el Señor y pues estando con el Señor, hermana, pues lo vamos a, a demostrarlo. A lo mejor nosotras no nos vamos a dar ni cuenta, ¿verdad? Pero el Señor eh, va a reflejarlo y otras personas van a ver lo que en nosotros hay y van a querer tenerlo. Van a anhelar tener lo que tú tienes, lo que yo tengo. Lo van a anhelar, van a querer ser así, vivir así, porque estamos reflejando esa voluntad agradable y perfecta y buena del Señor. Por tanto, ahora queda claro que tenemos una gran tarea en la vida cristiana: ser transformados mediante la renovación de vuestras mentes. Necesitamos nuevos corazones y nuevas mentes. No podemos lograrlo por nosotros mismos. Necesitamos a Cristo, quien murió por nuestros pecados, y necesitamos al Espíritu Santo para que nos guíe a la verdad que exalta a Cristo y para que obre en nosotros la humildad que nos permite aceptar esta verdad. Entreguemos y oremos para que el Espíritu de Cristo nos haga tan nuevos
que nuestro crecimiento sea bueno, agradable y perfecto, para que sea conforme a la voluntad de Dios. Amén y amén. Hasta aquí es la enseñanza, mis amadas. El Señor ha hablado mucho a mi vida y solamente Él es el único que merece toda la gloria y toda la honra. Así es que vamos a venir en oración al Señor y pongamos delante de Él, ¿verdad? Eh, Todo lo que nuestro corazón anhela, pero pues sabemos hoy que Él hará su voluntad en cada una de nosotros. Amado Padre Celestial, en esta preciosa y bella mañana,